¿Qué tal, mis estimados estudiantes de ingeniería o de preparatoria? Aquí les traigo un problema sobre vectores. Espero les guste. Vamos mejorando. Ya los problemas los voy a hacer con este software. Se los voy a explicar, por supuesto. Ya no los voy a hacer a mano. Por cuestiones de tiempo grababa rápido cuando lo hacía a mano porque me pesan mucho los videos. Pero ahora con este software se va a hacer un poco más fácil. Estamos empezando en esto y espero les guste este contenido, que sea de su agrado, que me apoyen dándole like, compartiendo, suscribiéndose. Voy a seguir subiendo bastantes problemas de este tipo para que le demos un repaso juntos, ya que esta pandemia nos afectó bastante académicamente hablando. Entonces le traemos el siguiente vector. Es como una especie de gancho que está anclado en la pared y tiene dos fuerzas. F1 de 250 libras y F2 de 375 libras. El enunciado dice: encontrar la fuerza resultante y su dirección. Acuérdense que para resolver ese tipo de problemas se utiliza lo que es la ley del paralelogramo, que se simplifica a un triángulo de fuerzas o ley del triángulo, ya que la resultante al hacer el paralelogramo divide en dos al paralelogramo, la resultante, la diagonal principal. Entonces se vuelven dos triángulos iguales, así que por simetría se utiliza uno. Entonces, ¿cómo pasa eso? Pues principalmente lo que hay que hacer es trazar el diagrama de cuerpo libre, se dibujan sus ejes, X y Y, dibujan las fuerzas, ya sin el gancho, tratamos de dejar libre el cuerpo y aislar solamente las fuerzas, tratarlo como una partícula más que nada. Si se dan cuenta acá en este diagrama que hice, ya no dibujé el gancho. Lo que hicimos es el plano y el paralelogramo. Eliminamos lo demás. ¿Cómo se hace esa construcción de ese paralelogramo? Bueno, entonces se hace de la siguiente manera. Como nos dice en los libros, a las fuerzas que están en el problema, se traza paralelamente esa fuerza hasta que toque la punta de la otra. Más o menos así aproximadamente. Se traza la primera y después la segunda en el otro sentido. En el otro sentido se hace exactamente lo mismo. Ahí a manera de ejemplo. Y se va hasta acá. Entonces más o menos le va a quedar así un paralelogramo. Evidentemente estos son métodos gráficos que se deben de hacer a mano para la precisión. Y después se traza esa diagonal principal, que ya está acá hecho de su lado derecho, un poquito más preciso, pero les estoy comentando para que vean de dónde sale todo ese dibujo. Muy bien, ya que tienen ustedes todo eso, pues hay que analizar los ángulos. Tenemos ya el paralelogramo en cuestión con la fuerza de la diagonal principal, que es en color rojo, y los ángulos que nos da el problema. Los ángulos de 30 grados con respecto al eje Y, y el ángulo de 45 grados que va desde el eje X hasta la fuerza. Entonces, una vez que se tiene eso, pues por simetría agarramos solamente una parte de ese paralelogramo para que se simplifique y no nos confunda. Entonces nos queda de esa forma. Análisis de la geometría de los ángulos internos. Esto es muy importante para poder resolver este tipo de problemas. A veces el quebradero de cabeza o el dolor de cabeza es encontrar esos ángulos internos. ¿Por qué? Porque hay que utilizar elementos de geometría para poder deducirlos. Pues viendo la imagen, ¿por qué tenemos 75 grados aquí? Bueno, es de la siguiente manera. Sabemos que nos dan un ángulo de 45 grados que se encuentra aquí. Entonces, utilizando las leyes de la geometría de dos rectas paralelas y una secante, pues podemos deducir ese ángulo. ¿Sí me explico? Podemos deducir ese ángulo, 75. ¿Por qué? Van a ver. Se supone que tenemos
30 grados en esta diagonal con respecto a nuestro eje principal, que es el eje Y. Se supone que hay 30 grados. Pues si trasladamos la misma operación, si la ponemos aquí, y después trasladamos esta fuerza, que en este caso es la de 250 libras, que más o menos se acomoda ahí. Ahí ya tenemos 30 grados. Pero ahí dice 75. Bueno, ¿cómo salió ese 75? De la siguiente forma. Si este ángulo que tienen aquí vale 45, si ese vale 45, otra vez vamos con la geometría. Tracemos líneas auxiliares. De esto se trata. De esto se trata, así es. Tracemos una horizontal aquí. Y, por supuesto, la horizontal original del plano, La original del plano que estaba ahí. Acuérdense que tenía 45 grados. Desde el eje X hasta la fuerza. Desde el eje X hasta la fuerza. Hablando de la fuerza de 375 libras. Entonces se supone que por geometría, este ángulo de aquí vale 45 grados. Ah, pero ya teníamos 30 acá. Entonces 45 más 30 hacen 75 grados. ¿Ya vieron cómo es que salen esos datos? Salen de todo ese relajo, de ese análisis de la geometría. Entonces, por eso vale 75. Bien, ahora que ya tenemos ese triángulo de fuerzas y que conocemos ese ángulo que nos importaba, porque no podemos encontrar los demás ángulos. No hay manera de deducirlos. Tenemos solamente dos lados conocidos, que son las fuerzas que se nos dan, las componentes más que nada, necesitamos la resultante. Ojo, pero tenemos el ángulo entre esas fuerzas. O ese triángulo tiene dos lados conocidos y tiene el ángulo entre esos lados conocidos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a la geometría, a la trigonometría. Y hay maneras de resolver esos triángulos, ya sea con la ley de los senos o la ley de los cosenos. Aquí nos dice que el teorema del seno, es utilizado para resolver problemas en los que se conocen dos ángulos del triángulo y un lado opuesto. También se usa cuando conocemos dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a ellos. ¿Y el problema realmente se ajusta a la ley de los senos? Dice que si se conocen dos ángulos y un lado, se puede hacer. O si se conocen dos lados y el ángulo opuesto. Vemos que eso no sucede. No se conoce ni el ángulo opuesto, pero sí los dos lados. Pero la otra parte no se ajusta. Entonces, como no se ajusta, está la otra ley, la ley de los cosenos. Ya vemos que la ley de los senos no sirve para este caso. Entonces nos vamos con la ley de los cosenos. ¿Y qué dice la ley de los cosenos? Dice, la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, no rectángulo. Cuando ya sea que las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas, o sea, el criterio lado-ángulo-lado, o las longitudes de los tres lados, LLL, conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse, es decir, la parte anteriormente mencionada. Ese es el porqué de que no se ajusta la ley de los senos. Entonces está la fórmula de la ley de los senos, que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de c. El enunciado dice que esto se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, y si c es un ángulo recto, el término es igual a 0, porque el coseno de 90 es 0, y se obtiene el teorema de Pitágoras. Así que el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de los senos. Les menciono esos conceptos pues para que les refresque un poco la memoria. Entonces ya vimos, la ley de los senos no se puede aplicar.
pero la ley de los cosenos sí, porque tenemos lado, ángulo, lado. Entonces, teniendo la fórmula en cuenta, hay que proseguir. Hay que calcular la fuerza resultante con la ley de los cosenos. Pues ya vemos, aplicamos la fórmula directamente. Decimos que FR es, pues es C cuadrada en este caso, y que 375 y 250 son A y B. Entonces, simplemente se hace una sustitución directa de estos valores. Y ahí está como se muestra, y tenemos que C es igual a 392.3 libras. Acá no puse unidades, pero estamos manejando libras. Y así es como encontramos la fuerza resultante. Pero ¿qué nos falta? La dirección de la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí ya conocemos FR, ya conocemos los tres lados, conocemos un ángulo. Aquí sí se puede aplicar la ley de los senos. ¿Para qué vamos a aplicar la ley de los senos aquí? Pues para encontrar el ángulo alfa que tenemos de este lado. Este ángulo alfa hay que encontrarlo, ¿para qué? Para encontrar la dirección del vector, que es la línea verde que está ahí. Se mide en sentido antihorario a partir del eje X positivo, hasta que toca la fuerza. Y pues sabemos que este cuadrante tiene 90, el otro cuadrante tiene 90, el primer cuadrante 90, el segundo cuadrante 90, el tercer cuadrante 90, y aquí tenemos en el cuarto cuadrante tenemos 45. Pero falta esa alfa, y ese ángulo alfa. Mientras no tengamos ese, no podemos encontrar la dirección, pero pues ya podemos mediante la ley de los senos, porque ya tenemos todos los datos. Entonces simplemente aplicando la ley de los senos para obtener alfa, pues ahí está la sustitución. Decimos que 250 es a seno de alfa, es decir, 250 libras. Ya saben que es el lado en cuestión y su ángulo opuesto. Entonces 250 y su ángulo opuesto es alfa. Entonces 250 sobre seno de alfa. Después utilizamos la resultante que la calculamos, decimos 3FR, en este caso FR que no le puse el valor, pero hacemos 392 a su ángulo opuesto 75, entonces es igual a 392 entre seno de 75. Simplemente despejamos alfa y nos da eso 37.89 grados. No puse el despeje, pero ya saben cómo se hace. Este pasa arriba, se hace arco tangente. Bueno, en este caso arco seno, perdón, porque estamos hablando de función de seno. Yo con arco tangente me estoy yendo por otro lado, pero sería prácticamente lo mismo si fuera un triángulo rectángulo para encontrar el ángulo. Entonces nos da 37.89. Entonces ya podemos hacer la suma. El ángulo delta que le puse aquí, que está marcado con la línea verde, que realmente es la dirección del vector o de la fuerza, va a ser igual a 3 veces 90, que son 270, más los 45 grados, más los 37.89, que es el ángulo alfa que acabamos de encontrar. Si hacemos la suma, eso nos da 353 grados en números cerrados. Y esa es la dirección de la fuerza resultante medida desde el eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, es así como termina el problema. Ya vieron que a veces lo complicado es, o lo tedioso, o lo que calienta la cabeza, es encontrar los ángulos. Pero así se hace. En esencia, así se hacen todos estos tipos de problemas para dos fuerzas. Para tres fuerzas se puede hacer lo mismo, aplicando sucesivamente la ley del paralelogramo. Pero pues, cuando hay tres fuerzas o más, mejor se hace ya con por el método de coordenadas rectangulares o el método analítico. Hacemos todas las X las apartamos, todas las Y las apartamos, las fuerzas, hacemos sumas en cada uno de esos sentidos y se reduce a una suma de fuerzas en X y a una suma de fuerzas en Y. Aplicamos Pitágoras y esa es la fuerza resultante. Hacemos Y entre X, sacamos arco tangente y nos da la dirección. Así de fácil es ya con el método analítico. Para estas cuestiones, pues, se hace con la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. Ustedes disculpen, pero un poco más de la garganta. Pero en esencia, así se resuelve este problema, chicos, chicas.
Comenten si les gustó este video, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, otros temas. Yo este contenido lo hago para que vean el ejemplo de cómo se hacen este tipo de problemas. Por supuesto, hay muchos videos que los explican mejor, pero es ahí donde tenemos variedad, porque eso nos sirve a todos para crecer. Entonces, lo ves en una parte de una forma y en otra parte de esta forma y dices, oye, yo lo entiendo más como lo explica esta persona, o yo como esta. Y a partir de esas formas vas tomando criterio. Entonces, digan si les gustó el video, coméntenme. Voy a subir más videos de estos problemas de estática. Para empezar, con vectores. Apóyenme con like, compartiendo, suscribiéndose. Vamos empezando este canal. Este proyecto ya tenía 10 años que lo he querido venir haciendo, pero no se me ha dado. He tenido problemas. Espero que este año sea el bueno, y al parecer sí, para subir todo el contenido, para que sea de ayuda para ustedes y de apoyo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo video. Espero que estén muy bien. Saludos.